¿Cuáles son las propiedades coligativas? En segundo lugar, la presión de vapor. Esta presión es la que ejerce un vapor en equilibrio con un sólido o líquido a determinada temperatura. Su fórmula es presión del solvente por fracción de mol, donde la fracción de mol está dada por el número de moles del soluto entre el número de moles del soluto más el número de moles del solvente o de la solución. La temperatura de ebullición hace referencia a la temperatura en la que la presión de vapor de un líquido es igual a la del gas sobre él, y el punto de ebullición normal se toma cuando la presión de vapor es de 1 atmósfera o 760 torr, y se obtiene con la siguiente fórmula. La temperatura de ebullición de la solución es igual a la temperatura de ebullición del solvente más el delta de la temperatura de ebullición. El delta de temperatura de ebullición se calcula multiplicando el factor de Van Hoff por la molaridad por una constante ebullioscópica. La temperatura de congelamiento es el punto de congelamiento o fusión. En las soluciones es menor que la temperatura de congelamiento del solvente. Para calcularlo usamos la siguiente fórmula. La temperatura de congelamiento es igual a la temperatura de congelamiento del solvente más el delta de temperatura de congelamiento. Este delta de temperatura de congelamiento se calcula multiplicando el factor de Van Hoff por constante crioscópica del solvente por la molaridad. El factor de Van Hoff es el número de partículas en las que se rompe cada unidad de fórmula de soluto al disolverse, y para calcularlo en no electrolitos equivale a 1, y para no electrolitos se calcula de la siguiente manera. Sumamos los moles del catión más los moles del anión y lo dividimos entre los moles totales del compuesto. ¿Qué es un anticongelante usado en autos y cuál es la composición química más común en este producto comercial? El anticongelante utilizado en autos es generalmente una mezcla de etilenglicol y agua. La composición química más común es el etilenglicol. Este compuesto ayuda a prevenir la congelación del líquido refrigerante en climas fríos y también protege el motor contra los sobrecalentamientos en climas cálidos. Termodinámica. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción endotérmica o exotérmica? Las reacciones químicas fundamentales en la química y la física son las reacciones endotérmicas y exotérmicas. En una reacción exotérmica, el sistema libera energía hacia su entorno. Esto se puede ver al igual que en un aumento de la temperatura en medio circundante. Un ejemplo claro de este tipo de reacción es la combustión de un trozo de madera, donde la liberación de calor es evidente. Por otro lado, una reacción endotérmica absorbe energía de su entorno, empleando el sistema circundante. Un ejemplo claro es el proceso de conversión de hielo a agua líquida, donde la absorción de calor es importante para el cambio de fase. Fórmula del hidrocarburo octano y la investigación de la diferencia entre los hidrocarburos del diésel y la gasolina. Fórmula del hidrocarburo C8H18. La diferencia entre diésel y gasolina es que dos combustibles poseen composiciones químicas distintas que resultan en características operativas distintas en motores de combustión interna. La composición es un factor clave, mientras que la gasolina se compone principalmente de hidrocarburos alifáticos, como el octano. El diésel contiene una mezcla de hidrocarburos alifáticos de cadenas más largas. La combustión también varía mucho. La gasolina tiende a quemarse más rápidamente y a temperaturas más bajas, ideal para motores de encendido por chispa. Por otro lado, el diésel requiere temperaturas y presiones más altas para encenderse, adaptándose a motores de encendido por compresión. Otra diferencia es el punto de ebullición. La gasolina tiene un punto de ebullición más bajo que el diésel, como ya habíamos comentado. Las siguientes ecuaciones son la de etanol, hexadecano y octano. De acuerdo a las entalpías de formación proporcionadas del octano, etanol y hexadecano, obtener la entalpía de reacción de cada una y a partir de los resultados obtenidos, relacionar los valores con sus eficiencias como combustibles. El mejor combustible en términos de eficiencia es el hexadecano, porque tiene una mayor entalpía, lo que genera que su combustión sea mayor a la del octano y etanol. En cambio, el etanol
tiene una menor eficiencia de combustible de los tres, ya que genera menor energía mediante su combustión. Considerando la cantidad de energía absorbida o liberada, ¿qué tipo de reacción ocurre cuando la gasolina se consume en un auto? Cuando la gasolina se quema dentro del motor de un automóvil se produce un proceso de combustión, que es un tipo de reacción química de oxidación. Estas reacciones son exotérmicas ya que liberan energía química y calorífica junto con los productos. Electroquímica. La electroquímica la podemos describir como la rama de la fisicoquímica centrada en las leyes que se refieren a la generación de electricidad mediante combinaciones de tipo químico. La fisicoquímica es la ciencia que analiza los vínculos de las propiedades químicas y las propiedades físicas de una materia. Podemos clasificar las reacciones químicas fundamentales como endotérmicas o exotérmicas dependiendo de si la energía es liberada o absorbida. Los materiales de una batería de auto eléctrico son principalmente un ánodo de grafito y un cátodo de compuestos de litio y electrolito que facilitan el movimiento de electrones. El grafito en el ánodo permite la intercalación de iones de litio durante la carga. Estos materiales se escogen para garantizar estabilidad y durabilidad durante ciclos de carga y descarga. En las baterías de celda plomo-ácido tenemos las siguientes reacciones de oxidación y reducción para el ánodo y el cátodo. El tipo de reacción que ocurre en una batería para generar energía eléctrica es una reacción óxido-reducción o redox, que se basa en el intercambio de electrones que generan transferencia de energía entre polos generando proceso de oxidación. Los dos principales compuestos químicos de una batería de auto tradicional son el ácido sulfúrico y el plomo y dióxido de plomo. El ácido sulfúrico es un líquido altamente corrosivo y el plomo y dióxido de plomo son sólidos que forman las placas positivas y negativas de la batería.